Proyecto Nacional Federalista. Parques Tecnológicos. El PNFP cree firmemente que una base para el despegue económico del país es el desarrollo en innovación y tecnología. Es por ello que, como venimos diciendo, una de nuestras propuestas es la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Este ministerio tendrá muchas funciones, pero una función clave y vital será la creación de parques tecnológicos. El desarrollo tecnológico del Perú es un tema que ha sido totalmente ignorado durante toda nuestra historia republicana. Y hoy en día, se hacen escasos esfuerzos para promoverla en comparación no solo con los demás países del mundo, sino con países de nuestra región. Por si eso fuera poco, los escasos esfuerzos han sido en todos los casos propuestas que no han funcionado, y han fracasado en el intento. La generación de investigación, desarrollo e innovación, se ha vuelto en estos tiempos una necesidad obligatoria para cualquier país que pretenda no solo un desarrollo económico firme sino un posicionamiento como líderes. Es por eso que en un esfuerzo por salir de ser un país exportador de piedras y materias primas, y empezar realmente una revolución tecnológica que nos permita convertirnos en exportadores de productos con valor agregado de alta tecnología, el PNFP propone que una de las principales funciones del futuro Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación será la creación de parques tecnológicos. ¿Qué son los parques tecnológicos? Empecemos definiendo qué cosas son los parques tecnológicos. De acuerdo con la IASP, Asociación Internacional de Parques Científicos, la definición de un parque tecnológico es la siguiente. Un parque tecnológico es una organización gestionada por profesionales especializados, cuyo objetivo fundamental es incrementar la riqueza de su comunidad, promoviendo la cultura de la innovación y la competitividad de las empresas e instituciones generadoras de saber instaladas en el parque o asociadas a él. Por tal fin, un parque tecnológico estimula y gestiona el flujo de conocimiento y tecnología entre universidades, instituciones de investigación, empresas y mercados. Impulsa la creación y el crecimiento de empresas innovadoras mediante mecanismos de incubación y de generación centrífuga, spin-off, y proporciona otros servicios de valor añadido así como espacio e instalaciones de gran calidad. A esta definición podríamos agregar, y para ponerlo en términos más sencillos, que un parque tecnológico es básicamente un terreno designado para albergar a las pequeñas y medianas empresas. Por lo general, estas empresas tienen como enfoque la investigación de nuevas tecnologías para luego aplicarlas a su negocio. A su vez, estos parques tecnológicos albergan también a instituciones de investigación tecnológica, como lo pueden ser las universidades y los centros de investigación. O sea, alberga bajo su suelo a diferentes empresas e instituciones que juntas trabajan para la generación de tecnología y la creación y consolidación de empresas con alto valor agregado. Los parques tecnológicos se especializan en una sola materia o tema, es decir, existen parques tecnológicos solo dedicados a la investigación y generación de tecnología relacionada por ejemplo a la informática, o a los recursos hídricos, o a la agroindustria, o a la electrónica, etc. Prácticamente los parques tecnológicos, y los científicos que ahí trabajan, tienen que cumplir con una serie de normas entre las cuales figura la relación que deben tener las empresas con un tema en común. Por lo general, aunque no siempre, un parque tecnológico cuenta con una empresa ancla alrededor de la cual se instalan firmas más pequeñas, que buscan generar sinergias a través de la innovación. Entiéndase sinergia como la combinación de dos o más cosas que crea un efecto que es mayor a la suma de ambas separadas. Básicamente, es una unión con el fin de buscar generar un efecto en resultados mayor al que obtendrían si trabajaran cada uno por su lado. Esta unión beneficia el desarrollo tecnológico y la generación de valor agregado entre las empresas del parque. Cuando una empresa se instala en un parque tecnológico, no es simplemente el hecho de instalarse y pagar una renta en sus instalaciones.
La relación entre esa empresa y el parque tecnológico apenas empieza con la instalación de la compañía, ya que hay todo un compromiso de mutua ayuda entre las empresas que deciden instalarse ahí. Es decir, un fin común, que es como hemos dicho, el desarrollo y generación de investigación y tecnología y la consolidación de las empresas ahí localizadas. Existen muchos ejemplos de parques tecnológicos alrededor del mundo. Pero quizás el más famoso sea Silicon Valley en California, que fue el primer parque tecnológico, y la cuna de empresas como Hewlett-Packard, Apple, y Microsoft. Otros ejemplos de parques tecnológicos alrededor del mundo son Hsinchu Science and Industrial Park en Taiwán, que alberga a compañías como Acer, Logitech, Philips, Realtek, etc. The Research Triangle Park en Carolina del Norte, Estados Unidos, y que alberga a compañías como Bayer, Ericsson, IBM y Verizon. Cummings Research Park en Alabama, Estados Unidos, y que alberga a compañías como Boeing y DirecTV. Muchas empresas en los parques tecnológicos fueron creadas o impulsadas mediante mecanismos de incubación y de generación centrífuga conocido como spin-off. Pero, ¿qué es un spin-off? Pues es un proyecto nacido como extensión de otro anterior, o más aún de una empresa nacida a partir de otra mediante la separación de una división subsidiaria o departamento de la empresa para convertirse en una empresa por sí misma. Los spin-off incluyen una rama diversificada de una compañía más grande. Por lo general los accionistas de la empresa matriz o madre, reciben acciones de la nueva compañía en la misma proporción, de modo que la propiedad del holding permanece inalterable. Una empresa nueva formada por miembros de un centro de investigación, como puede ser una universidad. La finalidad es la transferencia de conocimiento con un ámbito de aplicación ideal para el sector innovación y desarrollo, por lo que gracias a esto ofrece a los investigadores la posibilidad de llevar a la práctica empresarial sus proyectos. Los productos civiles que son el resultado de la investigación militar o gubernamental también se conocen como derivajes. El proyecto del que nace el spin-off se conoce a veces como proyecto matriz. Un ejemplo de proyecto matriz institucionalizado son las incubadoras de empresas. ¿Cómo podríamos crear y aplicar los parques tecnológicos en el Perú? La propuesta del PNFP es que luego de la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, ésta se encargue del impulso, promoción y creación de distintos parques tecnológicos a nivel nacional. Hoy en día en nuestro país, son las universidades las que tienen a su cargo la generación de tecnología e innovación, con resultados francamente pobres y escasos. Es pues obvio que designarle esta misión al 100% a los centros educativos no está dando los resultados esperados. Por lo que se tiene que crear un plan totalmente distinto al ya aplicado, para poder por fin ver los frutos de la cosecha. El primer paso será la creación de los parques tecnológicos y hacer de estos parques nuestras nuevas fuentes de generación de innovación y tecnología, y que a la vez sean cuna de empresas dedicadas a estos temas. No descartando a las universidades, ya que estos parques tecnológicos trabajarán juntos de la mano con ellas. Para esto tenemos que seguir los siguientes pasos. 1. Incentivar y dar facilidades a los gobiernos regionales para la creación de parques tecnológicos. Al igual que las empresas, los gobiernos regionales necesitan también el incentivo que los haga querer impulsar la creación de parques tecnológicos. Para esto, se le tienen que dar a los gobiernos regionales las facilidades e incentivos económicos que el caso requiere. Entre ellos podemos citar: todas las empresas instaladas en parques tecnológicos promovidos por los gobiernos regionales, pagarán un impuesto al gobierno regional, luego de un determinado lapso de tiempo en el que dichas empresas ya se hayan consolidado. Todo parque tecnológico promovido por gobiernos regionales contará con ayuda financiera del gobierno central, el cual incluye parte del costo de la construcción del parque con tecnología de punta.
2. Incentivo a la participación de empresas e instituciones en los parques tecnológicos. Una de las grandes razones por la cual no existen parques tecnológicos en el Perú a diferencia de otros países, es la falta de incentivo económico. Para que una empresa se instale en un parque tecnológico necesita un incentivo monetario. Nadie va a invertir tiempo y dinero en algo que no le va a retornar dividendos. Para lograr esto se tiene que empezar reduciendo cualquier impuesto a iniciativas de investigación y tecnología. Y fomentar la creación de fondos de inversión de riesgo y de esta manera incentivar a las empresas a ser parte de los parques tecnológicos, creando un grueso capital de inversión, destinado a compañías con proyectos innovadores. Es importante remarcar que aunque la creación de parques tecnológicos parezca un gasto extra tanto al gobierno regional como central, hay que tener en cuenta que no cualquier empresa va a poder instalarse en estos parques tecnológicos. Muchas de ellas tendrán que pasar por rigurosos requisitos y cumplir con ciertas condiciones. Además de pasar por un minucioso análisis que pruebe la viabilidad de la empresa y de sus proyectos. De esta manera el gasto de los gobiernos regionales y el gobierno central se convierten no en gasto sino en una inversión. La cual luego de la consolidación de estas empresas con los impuestos y diferentes cánones signifiquen un retorno monetario importante para la región y el Estado. ¿Cómo serán los parques tecnológicos que se crearán a nivel nacional? Como hemos dicho, la construcción de estos parques en su mayoría serán financiados conjuntamente por los gobiernos regionales y el gobierno central, que con los incentivos y retornos económicos ya mencionados, tendrán mucho interés en la construcción de estos. Pero para que los parques tecnológicos sean atractivos para las diferentes instituciones de investigación y empresas, tienen que ofrecer infraestructura y tecnología de punta. Los parques tecnológicos además ofrecerán incubadoras de negocios, que son organizaciones diseñadas para acelerar el crecimiento y asegurar el éxito de proyectos emprendedores a través de una amplia gama de recursos y servicios empresariales que puede incluir la renta de espacios físicos, capitalización, coaching, networking, es decir, acceso a una red de contactos, y otros servicios básicos como telecomunicaciones, limpieza o estacionamiento, todos ofrecidos en el mismo parque tecnológico. Amplios espacios y áreas, las cuales incluyan áreas exclusivas para que las universidades instalen sus facultades de las distintas ciencias que estén relacionadas con el parque. Esto es muy importante porque creará un vínculo natural entre las universidades y las empresas, fomentando la innovación e investigación científica y tecnológica. Por citar un ejemplo, si el parque tecnológico es un parque dedicado a la investigación de todo lo relacionado a informática, las universidades podrían poner en el parque su facultad de sistemas, y así generar todo un conjunto de investigación entre las empresas y las universidades, fomentando el estudio del tema en el que el parque tecnológico se especializa. Por último, estos parques tendrán que contar con áreas de alojamiento y vivienda para visitantes e investigadores nacionales y extranjeros. Con lo cual la mayoría de estos parques tecnológicos serán grandes complejos, y estarán ubicados a las afueras de las ciudades, fomentando también el crecimiento urbano de estas. Todos los parques tecnológicos se centrarán solo en un tema. Es decir, existirán parques tecnológicos solo dedicados a agroindustria, otros solo dedicados a informática, otros solo dedicados a energía, etc. Esto con el firme propósito de evitar esa frase tan común que dice que, el que mucho abarca poco aprieta. Ya que el especializarse en un solo tema permite un mejor enfoque que el estar especializado en varios. Además, todos los parques tecnológicos deberán contar con personal y mano de obra local, y estar especializados en temas y tecnología relacionada con los recursos existentes en la región donde se encuentren. ¿Cómo incentivar a las empresas a querer ser parte de un parque tecnológico?
El incentivo económico debe quedar claro, como el motivo que movería tanto a gobiernos regionales para crear los parques tecnológicos, como a las empresas para querer ser parte de ellas. Con lo dicho, se tiene que dar el necesario incentivo monetario a las pequeñas y medianas empresas para que quieran ser parte de los parques. Toda empresa tiene una razón de ser: el producto que ofrecen, el cual es la fuente de sus ingresos. Cuando una empresa innovadora, como lo puede ser Apple por ejemplo, saca un producto creado por ellos al mercado y tiene éxito, nadie más que ellos pueden comercializarlo y venderlo. Porque fácil sería que venga otra empresa y copie el producto y lo venda más barato. Bajo la ley nadie más que Apple puede vender este producto, y esta ley es la famosa patente. Cuando uno patenta, es decir, registra un producto como suyo, nadie más que esa empresa o persona puede hacer uso comercial de este. Es por eso que Apple hace un tiempo demandó a Samsung porque consideraba que Samsung había copiado un producto suyo, llevándolos a corte, ganando el juicio, y haciendo que Samsung tenga que pagar una millonaria multa a Apple. Lamentablemente, en nuestro país aún existe mucha desinformación con respecto a las patentes. Hay mucha informalidad al respecto, y muchos estudios e inventos no son debidamente patentados, es decir registrados, provocando que sus inventores o innovadores estén totalmente desprotegidos ante la ley, y sin ningún derecho a goce de cualquier ganancia que su producto pudiera dar. Siendo entonces la patente algo clave en la formación de la pequeña y mediana empresa, los parques tecnológicos ofrecerán todo lo necesario dentro de sus instalaciones para brindar toda la información, tramitación y orientación necesaria a las empresas ahí alojadas para la obtención de patentes para sus productos. A su vez, el gobierno central promoverá el registro de patentes, disminuyendo sustancialmente el impuesto a la renta que genere el uso de dicha patente. Si la empresa solicitante de patentes es parte de un parque tecnológico, esta reducción será mayor, incentivando así la participación de más empresas en los parques. Hay que remarcar que hoy en día, las ganancias que recibe el Estado por patentes son minúsculas. Por lo que la reducción de estos impuestos no significaría una gran pérdida. Por el contrario, la reducción de este impuesto sumado a la orientación y promoción de las patentes en los parques tecnológicos generará que se multiplique el número de actuales patentes existentes, elevando así mucho más las ganancias para el gobierno. Es decir, se baja el impuesto, pero a la vez se multiplica el número de aportantes. Otros incentivos serán la alta infraestructura y tecnología que ofrecerán los parques tecnológicos a las empresas que quieran pertenecer a estas. Además de ofrecer un ambiente propicio, en un área totalmente especializada en su campo. Adicionalmente, las nuevas empresas que decidan empezar su proyecto en un parque tecnológico se les exonerará del impuesto a la renta, así como en el IGB por un periodo determinado de tiempo, hasta que logren su consolidación. Las empresas ya existentes que decidan trasladarse al parque tecnológico, gozarán de una reducción a los impuestos mencionados por un lapso predeterminado, el cual será estudiado antes de ser agregados al parque. ¿Cómo podrán encontrar financiamiento las pequeñas y medianas empresas que quieran instalarse en estos parques tecnológicos? Muchas de estas empresas podrán encontrarlo en los fondos de inversión de riesgo, que no es otra cosa que dinero que proviene de distintas entidades o inversionistas, y que lo ofrecen para financiar empresas que recién están empezando. Es decir, estas entidades invierten su dinero en empresas que recién salen a la luz y que ellos consideran, luego de un estudio minucioso, que tienen un gran potencial de éxito. Al invertir en ellas, las entidades de fondos de riesgo se convierten en accionistas de estas empresas. Por lo que a diferencia de un prestamista común, al que solo le importa que le paguen el préstamo que hizo con sus respectivos intereses, para las entidades de fondos de riesgo el buen desempeño del negocio es fundamental, ya que está en juego su inversión y sus futuras ganancias. Esto es importante, porque los fondos de riesgo no invierten en cualquier empresa.
Es decir, estudian bien el negocio antes de invertir en él, lo que da una mayor seguridad de que el negocio vaya a prosperar y sea rentable. Cosa que le conviene obviamente a los parques tecnológicos. El albergar a empresas con un gran potencial de éxito. Muchas de estas entidades de fondos de riesgo serán creadas por los mismos gobiernos regionales. Con el apoyo del gobierno central, los gobiernos regionales crearán un fondo destinado a la inversión de empresas que estarán ubicadas en parques tecnológicos promovidos por el mismo gobierno regional. Es importante remarcar esto, ya que estos fondos serán otorgados solo a empresas que tengan grandes posibilidades de consolidación. El gobierno regional no invertiría y aceptaría a ninguna empresa que no cumpla con este requisito, ya que eso le significaría pérdidas económicas. Así pues, los parques tecnológicos que los gobiernos regionales han creado, estarían en gran parte albergando empresas financiadas por los mismos gobiernos regionales a través de sus entidades de fondos de inversión. Estas pequeñas y medianas empresas podrán desarrollar sus investigaciones de innovación y tecnología conjuntamente con las demás empresas y entidades alojadas en el parque. Una vez que estas empresas se consoliden, salgan al mercado, y empiecen a generar ganancias, darán un porcentaje de estas ganancias como canon al gobierno regional, generando una importante fuente de ingresos para la región. Como se puede ver, se crea todo un sistema de inversión por parte del gobierno regional que derivará en sustanciales ganancias para el gobierno y para las pequeñas y medianas empresas que recién empiezan. Esto además promoverá la participación de entidades privadas de fondos de inversión, que querrán también ser parte del éxito de las empresas en los parques, generando un universo más amplio de opciones para las pequeñas y medianas empresas que recién empiezan, e impulsando más la inversión en investigación, ciencia y tecnología. ¿Qué otras ventajas tendríamos con la creación de los parques tecnológicos? Muy aparte que habría toda una revolución tecnológica estimulada por el natural incentivo económico. Al haber más oportunidades de trabajo y ganancia en la ciencia, tecnología e innovación, esto impulsará también la aparición de nuevos técnicos, ingenieros, investigadores y profesionales en nuestro país. Ya que actualmente carecemos de personal especializado y que se dedique a estos temas. Muchos compatriotas innovadores hoy en día no ven a nuestro país como un lugar de oportunidades. Teniendo en muchos casos que salir del Perú y buscar esas oportunidades en otros países que sí les ofrecen las facilidades, oportunidades y los estímulos económicos que ellos buscan. De esta manera, mucho talento nacional se pierde y es aprovechado por empresas y países extranjeros. La creación de los parques tecnológicos no solo impulsará la innovación, desarrollo y tecnología, sino que además hará que muchos innovadores peruanos ya no vean en el extranjero su única opción, sino que encuentren en su propia tierra las oportunidades que buscan. De la misma forma, se buscará el retorno de nuestros compatriotas en el exterior, y la caza de talentos extranjeros, ofreciéndoles como en todos los casos los necesarios incentivos monetarios que hagan que la oferta de retorno para los peruanos y la de residencia para los extranjeros sea atractiva. Entre los muchos incentivos que se otorgarían a los peruanos y extranjeros talentosos que decidieran regresar y trabajar en los parques tecnológicos, podríamos mencionar los siguientes. Reducción del impuesto por un determinado tiempo hasta que su situación laboral sea óptima. Así también eliminación de impuestos a todo tipo de instrumentos y maquinarias que posean y que sean parte de sus actividades laborales. Facilidad de alojamiento y vivienda localizada en los mismos parques tecnológicos. De ahí la necesidad de contar con viviendas en los parques. Condiciones salariales que ofrezcan un igual o mejor nivel de vida que el que llevan en el momento de la oferta. Además, como opción adicional, aquellos que decidieran también ejercer la docencia universitaria, recibirían un estímulo económico extra, reduciéndoles el impuesto de sus ganancias como docentes.
aparte de tener la facilidad de poder dar clases cerca a su centro laboral. Por eso la importancia de tener las facultades universitarias localizadas en el mismo parque tecnológico. Esto además elevaría el nivel educativo en nuestras universidades, ya que contarían con docentes de primer nivel. La creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, junto con los parques tecnológicos, serán parte de los primeros pasos para la consolidación de nuestro país como potencia y líder en la región. Debemos olvidarnos de los pequeños proyectos y empezar a pensar en grande. Con propuestas serias y concretas. Tenemos los medios para hacerlo, y somos capaces de lograr grandes cosas. Lo hicimos en el pasado. Lo podemos volver a hacer para consolidar un futuro brillante y de gloria para todos nosotros. Solo juntos y con tu ayuda, podremos lograrlo. Para más información, www.partidonacionalfederalistaperuano.com y en Facebook www.facebook.com/pnfp.perú